tóxicas del Perú y del mundo, cachorros y cachorras, a los mocosos también que nos siguen en redes. Hoy te voy a enseñar a preparar un seco de cabrito así riquichichísimo como a ti te gusta. Yo sé, tóxico, que de vez en cuando te comes tu cabrito. ¡Tóxica preciosa! Tanto me han pedido esta receta, ya les voy a revelar la receta que yo preparo. Voy a preparar un cabrito, así como te gusta, un cabrito. Mira acá estas presas de cabrito chiquito nomás, costillar, nada de chivato, ¿ah? Este es un cabrito, mira esta cosita rica. Costilla, bracito, piernita, el pescuezón que te gusta, mira, el pescuezo es lo máximo, ¿ah? Acá está, ¿ves? Ahí está la costilla, ¿dónde está el pescuezo? Ya se lo tragaron. Bueno, se tragaron el pescuezo, no importa. Ya, tenemos aquí las presas de cabrito. Un cabrito chiquito, de 3 kilos, no más. Entonces vamos a empezar sazonando, ¿ya? Vamos a ponerle lo de siempre. Sal, mira, y así, tal cual. Orgánico. Nada de que vamos preparando, no, como es, las cosas como son. Y con cariño. Con cariño porque pienso en ti. Sal, pimienta y comino. Y una vez que le pones la sal, la pimienta y el comino, le haces chuculún. Así, chuculún, chuculún. Vamos frotando. Chuculún, chuculún, todas las presitas. Hay recetas donde tú sazonas también con culantro, con eloche, todo, pero no, a mí no me da la gana pues de hacerlo así. Y me voy a lo más sencillo, sal, pimienta y comino, así lo preparo. ¿Te gusta? Qué bien, no te gusta, qué pena. No te gusta, no lo hagas así, hazlo como tú sabes. Entonces, repito, sal, pimienta, cominito. A todas las presas, acá tengo unas presitas más. Tú sabes, flaca linda, de que en San Mar vendemos comida peruana. En nuestra carta está pato, arroz con pato, seco de pato, cabrito, ceviche conchas negras, ceviche clásico, caucao, chicharroncitos, ¿no? Una serie de platos. Y este cabrito es uno de los más pedidos, a la gente le encanta. Y me dicen, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Lo hago así. Acá yo tengo mi chiche jora y ya viene la receta de la chiche jora. El otro día me malograron el video, por eso no ha salido. Esta chichita la preparo yo. La preparamos acá en San Mar. ¿Ya? Entonces, listo, ahí nomás. Al cabrito, sal, pimienta y comino. No le pongo más nada. Ahí, suficiente con eso. Y dejas reposar. Si puedes darle toda la noche, perfecto, ¿ah? Pero yo no puedo darle toda la noche, pues ahorita tenemos que filmar, que salga rápido. No importa. Así que le vamos a dar un par de minutos que vaya reposando. Un comercial y regreso. Ok, gente, mira, ve qué cosita rica ya maceró. Tengo una sartén con un poquito de aceite y vamos a empezar a sellar las presas. Ahí, que se vayan sellando. Bien doraditas. Mire este costillar. Tú sabes que un cabrito tierno cocina rápido. En 40 minutos tenemos listo el plato. Pero sí hay que sellar, fuego fuerte. Si en casa no tienes tanto fuego, sella de una en una. Tómate el tiempo de hacer las cosas bien. El sellado es importantísimo. ¿Cómo tiene que quedar? Así ve, qué cosita linda, ¿no? Doradito. Yo voy avanzando a 2 sartenes. Y yo te soy sincero, acá en el local lo sellamos en la parrilla, es más rápido. ¡Juá! Entra todo el cabrito en una nomás. O en la plancha. Entonces que vayan dorando las presas. Eso es un sellado. Ahora mira acá mi olla. Vamos a hacer el aderezo. Vamos a preparar el aderecito. ¿Qué lleva el aderezo? Por acá tengo una cebolla. 400 gramos de cebolla picada. Vamos a agregarle aceitito. Y acá tengo 4 ají mirasol, 2 ajís amarillos, 10 dientes de ajo. Todo licuado. Obvio, obvio. El ají mirasol ya lo herví. Entonces vamos a transparentar un poquito la cebolla. Tú sabes, yo te he enseñado. Siempre para los aderezos le pones sal así con cariño. Listo. ¿Para qué? Para que deshidrate. Mira, acá somos pulpo, comadre. Vamos trabajando por todos lados. Esto ya transparentó, viene todo el ají. Y vamos a dejar que cocine, que se corte, que se dore bien mi aderecito. Te repito, tengo cebolla, ajo, ají amarillo y ají mirasol. Vamos a dejar que vaya marcándose bien el aderezo. Vamos a meterle fuego, hay que meterle su fueguito ahí. ¡Oh! ¡Qué rico! Ahumadito. Gente linda, salud con pisco. Ahí. Por acá también. Y esto con ustedes. ¡Ay, qué rico! Tóxica preciosa. Mira acá, cómo va quedando este aderecito. Ya se va secando, se va viendo la materia grasa. Conforme van pasando los segundos, esto se pone más rico. Cebolla, ajo, ají amarillo y ají mirasol. Por acá tenemos los cabritos que están sellados, sazonados con sal, pimienta, comino, chicha de jora. Flaca, aprovecho la ocasión, mamitas lindas, tóxicas del Perú y del mundo.
intensos, cachorros. Gracias por la preferencia, gracias por visitarnos en San Mar. Todos los días llega gente del interior del Perú, llega gente de Lima, de los diferentes distritos, agradecidos con todos ustedes por la preferencia y también con todos esos peruanos que retornan a la patria y el primer lugar que tienen en mente para venir a comer es a San Mar. Gracias, gracias totales. Y regresamos por acá. Tú vas a probar esto. Mira, acá cuando tú ya ves que se empieza a separar y el aceite ha tomado color es porque esto ya prácticamente está. Pero mientras más cocina, más rico se pone. Solamente hay que cuidar que esto no se queme. Pero el aroma que emana es muy agradable. El ají mirasol es riquísimo, pero hay que cocinarlo muy bien. Como decía mi viejita, hay que freír bien el ají mirasol porque si no sabe a jabón. Y si sabe a jabón y se los hago así el plato, les preparo el plato con esto, mi vieja me tiene un cocacho. Desde chiquito me maltrataba mi vieja. Por eso que hay así medio, ya tú sabes. Toxiquita, vamos a agregar las fresitas del cabrejo. Hoy estoy haciendo cabrejo, ¿no? ¿Qué será de mi amigo el cabrejo? Vamos a agregar aquí homenaje al cabrejo, preparamos el seco de cabrejo. Mira, qué cosita rica. Puedo bajar el fuego al mínimo. Qué rica esta comida, este seco. Lo puedes hacer con cabrito, lo puedes hacer con cordero, puedes hacerlo hasta con pollo, con carne de res también. Es importante que la carne se impregne con el aderezo, con el sofrito del ají, mira, ve. Oye, huele muy rico esto. Y este cabrito, no sabes, cocina al toque, ¿ah? Así que voy a ir dándole su chuculún a todas estas presas. Sí, toxiquita, yo sé, tú oye chiquita. Ah, lo haces con cuy, pues, no te hagas falta. Preparas tu seco de cuy, tu cuy a la norteña. A todo, bueno, para todo, cómprame una olla así grande para prepararte tu seco de cabrito, tu frijoles. ¿Frijoles o frijoles? ¿Cómo se dice? Porotos. Mira, ve, este brazuelito. Me toma un poquito de tiempo, pero bien vale la pena hacer esto. Y hacerlo para usted. Mira, qué cosita. Ya casi. Ya dejó ahora todo el líquido en el que marinó, también viene acá. La grasita con la que sellé el cabrito también viene. No perdemos nada acá. Por acá igual, hay más grasita con todo. Ahí hay sabor. Y vamos a mezclar bien. Ahora, ¿qué falta? Ya este es un secretazo, ¿eh? Ahí nomás una buena cucharada. Si no tienes este insumo, puedes usar un poco de achote, ¿ya? Pero en casa nos gusta ponerle una cucharada de este condimento nacional. ¿Lo usas? ¿No lo usas? Es opcional, ¿ah? Le da buen color, le da buen sabor. Entonces, ahora, tengo por acá loche rallado. Hay personas que nos ven desde otros países y nos dicen, ¿qué es el loche? El loche es una calabaza, un zapallito muy aromático. Crece en el norte del país, en mi tierra bella también hay. Pero claro, el loche de Chiclayo tiene un aroma muy especial. Pero no te compliques, es opcional. Yo he traído loche de mi provincia, de Barranca, así que voy a usar este lochecito que también es rico. Ahora simplemente queda tapar y esperar a fuego medio. Gente preciosa, llegó la hora de los cabrejos saludos. Cabrejos saludos para Lucy Urrutia, Noé Jauregui de Madrid, España, para Javier Eduardo Indacochea de Carolina del Sur, para Hermelinda Azana, Mel Salazar, en la China, man, ya que lo caso, mándate un guapo. Para Isela Cáceres, para José Antonio de Chicago, Patricia Quiroga, Patricia Arancibia. También tengo saludos para Pablo Cristian García López en Barcelona. Norma Rodríguez, Elena Rodríguez nos visitó desde California con Jaime Rodríguez que vino de Jesús María. También para Sandra, súper tóxica, la más tóxica, la tóxica de Giancarlos de Jesús María, también nos visitaron el día de hoy. Y un saludo muy especial para Marco Carrión de la pollería Rosti Brasa, la mejor pollería de Santa Clara. Abelino, sigue rompiéndola, compadre, que te vaya súper bien. ¡Chao! Toxiquita linda, vamos a ver cómo está esta cosita rica. Va a estar hirviendo, ya bota su jugo el cabrejo. Vamos a ir cambiando de posición a las presas. Vamos a darle su chuculún. Mira, ve, huele rico. El pisco, aunque no lo creas, te aporta bastante perfume. Es una cosita rica. Parte mi cariño, parte mi cariño. Entonces, vamos a agregar un buqué de culantro. Aproximadamente este buqué pesa 200 gramitos. Tengo aquí, lo he hecho un bollo, lo he hecho un ramillete, lo he asegurado con hilo y lo dejo ahí. Eso es lo que le va a dar un perfume muy rico. Y nada, tapamos y dejamos que termine de cocinar. Oye, gente, ¿cómo son las intensas? La tóxica de mi prima. Ay, que no han puesto mi número de pedido de mis alfajores. Acá le dejo el número de Licheli, los mejores alfajores que puedes encontrar. Despacha a Surco, San Isidro, Miraflores, Marte, Júpiter, Mercurio, Saturno, para todos esos lados. Chao. Preciosa, mira, ve cómo está este cabrejo. Oh, está suavecito. Oh, no, me vuelvo loco.
Agarro mi presa favorita, es este de acá, costillitas. Tú escoges de acá, quiero costilla, pierna, encuentro, brazo. Mira qué cosita rica, su juguito, su frijolito. ¿Qué le falta? Dime tú, arrocito, salsita criolla. ¿Qué más desea, corazón de melón? Lo que tú quieras. Prepara pues y le pones. Total, ¿quién va a cocinar en casa? Tú. Tóxica. Chao. Anímate a preparar esta receta. Engríe a la familia. Engríe, tú sabes a quién vas a engreír, a ti te digo, tóxica. Tú sabes bien. Tú estás ahí. Ahí. Chao.